Mis padres le dieron todo a mi hermanito, las adoptadas no valen nada, él se burló, fuera de aquí, perdedora. Días después, heredé una fortuna. Ahora me ruegan en mi mansión. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Alondra Vargas, y hoy, a mis 26 años, fui sentenciada. No en un tribunal con jueces y abogados, sino en la sala de la casa que se suponía era mi hogar, frente a las personas que debían ser mi familia. El aire estaba espeso, cargado con el olor a humedad y a un guiso que mi madre adoptiva, Genoveva, había dejado en la estufa. Era un viernes por la tarde, y la luz gris de la Ciudad de México se filtraba por la ventana, pintando todo de un tono melancólico. Mis padres adoptivos, Genoveva e Isidro Rojas, estaban sentados en el viejo sofá de flores, ese cuyo resorte suelto siempre se te clavaba en la espalda si te movías demasiado. Isidro sostenía un par de hojas de papel con una solemnidad ridícula, como si fuera el notario más importante del país. Mi hermano menor, Leonel, el príncipe de la casa, el hijo biológico, estaba desparramado en el único sillón cómodo, revisando su celular con una sonrisa burlona. Tenía 21 años y la arrogancia de un rey que nunca ha tenido que luchar por nada. Yo estaba de pie, arrinconada cerca de la puerta, como siempre. Era mi lugar no oficial en esa casa, el de la que está de paso, la que no pertenece del todo. Bueno, carraspeó Isidro, ajustándose unos lentes que no necesitaba. Como saben, su madre y yo hemos estado pensando en el futuro. Es importante dejar las cosas claras. Genoveva asintió, con esa mirada que era una mezcla de mártir y verdugo. Se arregló el delantal y me dirigió una mirada fugaz y fría. Queremos evitar problemas. La familia es lo primero. Sentí una punzada de ironía. ¿Familia? ¿Desde cuándo yo era parte de esa ecuación? Leonel levantó la vista de su teléfono, impaciente. Ya, papá, al grano, ¿qué me van a dejar? La palabra «me» resonó en la pequeña sala. No dijo «nos», dijo «me». Y nadie lo corrigió. Isidro, ignorando por completo mi presencia, comenzó a leer con una voz monótona. Nosotros, Genoveva e Isidro Rojas, en pleno uso de nuestras facultades, decidimos que todos nuestros bienes, que incluyen esta casa y los ahorros de la cuenta de banco, que ascienden a 50,000 pesos, serán para nuestro único hijo, Leonel Rojas. Hizo una pausa, mirando a Leonel con un orgullo desbordante, como si le estuviera legando un imperio en lugar de una casa con goteras y el equivalente a un par de miles de dólares. Leonel sonrió, una sonrisa ancha y triunfante, y me miró directamente a los ojos, desafiante. El silencio que siguió fue un abismo. Yo no esperaba nada, de verdad. 26 años de migajas emocionales te enseñan a no tener hambre de afecto. Pero escucharlo así, tan crudo, tan oficial, fue como un golpe físico. Tragué saliva y, con una voz que apenas reconocí como mía, pregunté, ¿y para mí? La cabeza de Genoveva giró lentamente hacia mí. Sus ojos, dos pequeños trozos de obsidiana, me taladraron. Su voz salió suave, pero cada palabra era una astilla de vidrio. Las adoptadas no valen nada en esta familia, Alondra, dijo, paladeando la crueldad. Deberías estar agradecida por el techo que te dimos todos estos años. Ya eres una adulta, puedes valerte por ti misma. No valen nada. La frase se quedó flotando en el aire, envenenándolo todo. Leonel soltó una carcajada, un sonido feo y hueco. Se puso de pie, estirándose como un gato satisfecho. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal hasta que pude oler el perfume barato que usaba. ¿Oíste?, susurró, su aliento oliendo a papitas. Fuera de aquí, perdedora. Ya no tienes nada que hacer aquí. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Solo sentí un vacío inmenso, un frío que comenzaba en el pecho y se extendía hasta la punta de mis dedos.
Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no quedaban palabras. Di media vuelta y abrí la puerta. El sonido del cerrojo al cerrarse detrás de mí fue el punto final de una historia que nunca debió empezar. Mi historia en la Casa Rojas había terminado. Caminar de regreso a mi cuarto alquilado en Iztapalapa se sintió como una peregrinación. Cada paso sobre el asfalto irregular era un eco de los 26 años que había pasado tratando de encajar en un rompecabezas al que le sobraba una pieza, yo. Mi cuarto era pequeño, apenas más grande que el armario de Leonel, con una cama individual que rechinaba y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Era mi santuario y mi prisión. Aquí, al menos, el silencio no estaba lleno de reproches. Mientras me sentaba en el borde de la cama, el peso de las palabras de Genoveva me aplastaba. Las adoptadas no valen nada. No era la primera vez que me lo decían, no con esas palabras exactas, pero sí con cada acción, cada omisión, cada día de mi vida. Mi mente, en contra de mi voluntad, se convirtió en un museo, un recorrido privado por la exposición permanente de mis cicatrices. La primera sala de la exhibición era mi graduación de la preparatoria. La recuerdo con una claridad dolorosa. Había trabajado turnos dobles en una cafetería durante meses para ayudar con los gastos de la casa, mientras estudiaba por las noches. Mis calificaciones eran excelentes. Estaba orgullosa. Unos días antes de la ceremonia, me acerqué a Genoveva en la cocina, con el corazón latiéndome fuerte por la audacia de mi petición. Mamá, dije, usando una palabra que siempre se sentía extraña en mi boca. La ceremonia es el sábado, ¿crees que podrías ayudarme a comprar un vestido? No tiene que ser caro, solo algo bonito. Ella ni siquiera levantó la vista de las verduras que estaba picando. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo monótono y definitivo. ¿Un vestido nuevo? ¡Qué desperdicio de dinero, Alondra! Para un par de horas. Abrió un cajón de la cocina y sacó un vestido de flores, de un estilo anticuado, con olor a naftalina. Ponte este. Era mío. Todavía está bueno. Sentí que la cara me ardía. El vestido era 2 tallas más grande y del color de un moretón viejo. Pero, todas mis amigas llevarán vestidos nuevos. Pues tus amigas no son tú, zanjó la conversación, y el sonido del cuchillo se hizo más rápido, más agresivo. Agradece que tienes algo que ponerte. Fui a mi graduación con el vestido de flores. Me sentí como un fantasma, invisible y fuera de lugar. Un mes después, Leonel, que apenas había pasado de año con la calificación mínima, recibió la PlayStation más nueva del mercado. Para que se motive a estudiar, dijo Isidro, dándole una palmada en la espalda. La justificación era tan absurda que ni siquiera dolía, simplemente confirmaba lo que ya sabía, las reglas no eran las mismas para él y para mí. Caminé a la siguiente sala de mi museo mental. El centro de la habitación estaba ocupado por la memoria de mi cumpleaños número 18. Era un hito, la entrada a la vida adulta. Soñaba con un pequeño pastel, quizás una cena especial. Pero el día llegó y pasó en un silencio absoluto. Nadie lo mencionó. Genoveva me pidió que limpiara el patio trasero. Isidro me mandó a la ferretería, el negocio familiar, a buscar unos tornillos. Leonel ni siquiera me dirigió la palabra. Por la noche, me compré una rebanada de pastel de chocolate en la panadería de la esquina y le puse una vela. Le canté las mañanitas, en un susurro, sentada en la oscuridad de mi cuarto. No fue por autocompasión, fue un acto de supervivencia, un recordatorio de que, aunque para ellos yo no existiera, para mí sí. El contraste era brutal con cualquier cumpleaños de Leonel. Su celebración de 15 años, aunque no es tradicional para los hombres, fue un evento. Genoveva insistió. Alquilaron un pequeño salón, invitaron a todos sus amigos, hubo un DJ y un pastel de 3 pisos. ¿Mi papel en la fiesta? Servir los refrescos, recoger los platos sucios y asegurarme de que a su príncipe no le faltara nada. Recuerdo a una de las tías, Dalia, la hermana de Genoveva y la única que a veces me miraba con algo parecido a la compasión, acercándose a mí en la cocina. No deberías estar haciendo esto, mija, me dijo en voz baja.
Es tu hermano, no tu jefe. Está bien, tía, respondí, forzando una sonrisa. Me gusta ayudar. Mentí. Odiaba cada segundo, pero quejarme solo habría empeorado las cosas. La última pieza de la exposición era la más dolorosa porque representaba mi esperanza rota. Era un cerdito de cerámica que me había regalado la tía Dalia cuando cumplí 15 años. Durante años, metí en él cada peso que podía ahorrar de pequeños trabajos, cuidando niños, limpiando casas, ayudando en la tienda de la esquina. Era mi fondo de escape, mi sueño de quizás, algún día, poder rentar mi propio lugar, lejos de allí. Una tarde, cuando tenía unos 20 años, Isidro entró a mi cuarto. Se veía preocupado, algo inusual en él, que siempre mantenía una distancia calculada. Alondra, dijo, retorciéndose las manos. El negocio no va bien. Tenemos una deuda que pagar mañana y no nos alcanza. Sus ojos se posaron en el cerdito que estaba sobre mi buró. Mi corazón se detuvo. No, susurré. Solo será un préstamo, hija, dijo, su voz sonando falsa y ensayada. Te lo juro por lo más sagrado que te lo devolveremos en cuanto nos recuperemos. Con intereses, si quieres. Genoveva apareció en el marco de la puerta, como un espectro. Es tu deber ayudar a la familia que te ha dado todo, Alondra. No me dieron opción. Rompieron mi cerdito frente a mí. Contaron el dinero, unos 8,000 pesos que me habían costado años de sudor y sacrificios. Se lo llevaron con promesas vacías. Nunca me devolvieron un solo centavo. 2 semanas después, Leonel perdió su celular en una fiesta. Sin dudarlo, le compraron el último iPhone. No puede estar incomunicado, fue la excusa de Genoveva. Es peligroso. Sentada en mi cama, el recorrido por el museo terminó. Ya no sentía tristeza, ni siquiera rabia. Solo un cansancio profundo, el agotamiento de una batalla perdida que había durado toda mi vida. Pero en medio de ese agotamiento, una pequeña brasa comenzó a arder. Ellos habían dictado la sentencia, me habían declarado perdedora. Pero el juego aún no había terminado. Ellos no sabían que, a veces, cuando lo pierdes todo, te vuelves libre. Y yo, por primera vez, me sentía peligrosamente libre. Pasaron 2 días. 48 horas de un silencio denso que se pegaba a las paredes de mi cuarto. Vivía a base de café instantáneo y galletas de animalitos, los únicos víveres que me quedaban. Había perdido mi apetito y mis ganas de salir al mundo. El call center donde trabajaba, un lugar que normalmente detestaba, se sentía como un paraíso lejano. No me sentía capaz de fingir una sonrisa y preguntar, ¿en qué puedo ayudarle?, cuando mi propia vida era un desastre sin solución. El domingo por la tarde, mientras miraba una grieta en el techo y me preguntaba si algún día el edificio entero se vendría abajo, sonó mi celular. El número era desconocido, con un prefijo de la zona rica de la ciudad. Mi primer instinto fue ignorarlo. Probablemente era un banco ofreciéndome una tarjeta de crédito que nunca me aprobarían o una compañía telefónica intentando venderme un plan que no podía pagar. Pero la llamada insistió. 1, 2, 3 veces. Algo en esa persistencia me hizo levantar el teléfono. Contesté con un seco, ¿bueno? Buenas tardes, dijo una voz de hombre, grave y serena. Una voz que sonaba a madera cara y a café de grano. ¿Hablo con la señorita Alondra Vargas? Sí, soy yo, respondí, mi voz ronca por el desuso. Mi nombre es Ramiro Benítez. Soy abogado. Hizo una pausa, como para dejar que el título se asentara. Represento el patrimonio de la familia Montes de Oca. Necesito que venga a mi oficina mañana por la mañana. Es un asunto urgente y de suma importancia que debemos discutir en persona. Me senté de golpe en la cama. El nombre, Montes de Oca, no me decía nada. Debía ser un error. Creo que se equivoca de persona, dije, a punto de colgar. Yo no conozco a ninguna familia con ese nombre. No hay ningún error, señorita Vargas, afirmó el abogado con una calma que me desarmó. El asunto la concierne directamente a usted.
Se trata de una herencia. La palabra, herencia, me golpeó como un chiste cruel. ¿Herencia? Si apenas 2 días atrás me habían dejado claro que no merecía ni un centavo de la única familia que conocía. Mire, señor, no estoy para bromas, le espeté, el cansancio convirtiéndose en irritación. Le aseguro que esto es todo menos una broma, dijo, su tono inalterado. Mi oficina está en Polanco. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. La espero mañana a las 10 en punto. Por favor, sea puntual. Y antes de que pudiera protestar, colgó. Un segundo después, mi teléfono vibró. Era un mensaje con una dirección en la avenida Presidente Masaryk, una de las calles más caras de toda América Latina. Un lugar que yo solo había visto en revistas. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome con una mezcla de escepticismo y una chispa diminuta y absurda de esperanza. ¿Y si no era un error? ¿Y si, por alguna extraña vuelta del destino, algo bueno estaba a punto de pasarme? La idea era tan ajena, tan ridícula, que casi me hizo reír. Pero después de 26 años de nada, incluso la más remota de las posibilidades se sentía como un salvavidas. Esa noche apenas dormí, no por la tristeza, sino por un nerviosismo que no había sentido nunca. Por la mañana, me puse mi mejor blusa, una que no estaba manchada ni descosida, y tomé el metro hacia un mundo que no era el mío. No sabía qué esperar, pero algo era seguro, cualquier cosa era mejor que quedarme en ese cuarto, esperando a que el techo se cayera. El viaje en metro fue como atravesar dimensiones. Salí de la estación en Polanco y el aire se sintió diferente, más limpio, olía a perfume caro y a gases de autos de lujo. El edificio del abogado Benítez era un monolito de cristal y acero que parecía rascar el cielo. El recepcionista, un hombre con un traje impecable, me miró de arriba a abajo, su expresión dejando claro que mi blusa de oferta no encajaba en su lobby de mármol. Por un momento quise dar media vuelta y huir, pero el recuerdo de la risa de Leonel me ancló al suelo. Le di mi nombre y, para mi sorpresa, el hombre asintió y me indicó el elevador. La oficina del licenciado Benítez estaba en el piso 20. Las paredes eran de madera oscura y olía a libros y a café recién hecho. Él me recibió en persona, un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello plateado en las sienes y unos ojos amables que me estudiaban con curiosidad. Señorita Vargas, por favor, tome asiento, dijo, señalando un sillón de piel tan suave que sentí que me hundía en él. Gracias por venir. Me senté, juntando las rodillas, sintiéndome pequeña e insignificante. Él se sentó frente a mí, detrás de un escritorio enorme y ordenado. Sobre la superficie de caoba pulida, había un solo folder grueso de color azul. Iré directo al grano, Alondra. Sé que esto será un shock, comenzó, juntando las manos sobre el escritorio. Hace un mes, el 17 de agosto, Octavio y Lidia Montes de Oca fallecieron en un accidente de helicóptero. Asentí, aunque seguía sin entender qué tenía que ver yo con eso. Octavio y Lidia, continuó, su voz volviéndose más suave, eran tus padres biológicos. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, sin sentido. ¿Qué? Logré articular. No, eso es imposible. Mis padres, yo soy adoptada. Me dijeron que mis padres no me querían. El abogado Benítez suspiró, una expresión de profunda tristeza en su rostro. Lo que te dijeron fue una mentira cruel, Alondra. Octavio y Lidia te amaron desde el momento en que supieron que venías en camino. Eran muy jóvenes, apenas tenían 18 años. Sus familias, muy conservadoras, los obligaron a darte en adopción. Fue la decisión más difícil y dolorosa de sus vidas. Abrió el folder azul y sacó una hoja de papel amarillenta y doblada. Me la tendió. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerla. Era una carta. La caligrafía era elegante, pero estaba manchada en algunas partes, como si gotas de lágrimas hubieran caído sobre la tinta. Para nuestra pequeña estrella, nuestra Alondra, leí en voz alta, mi voz quebrándose. Si estás leyendo esto, significa que ya no estamos en este mundo, pero nuestro amor por ti es eterno.
No pasa un día sin que nos arrepintamos de haberte dejado ir. No pasa un día sin que nos preguntemos cómo estás, si eres feliz. Te hemos buscado, hija, durante años. Soñábamos con encontrarte, abrazarte y decirte cuánto te amamos. Perdónanos por no haber llegado a tiempo. Con todo el amor de un universo, mamá y papá. Las lágrimas que no había derramado en la casa de los Rojas ahora corrían libremente por mis mejillas. Eran lágrimas de dolor, de rabia, de una felicidad tan abrumadora que dolía. Me habían amado. Me habían buscado. El abogado me dejó llorar en silencio, pasándome una caja de pañuelos. Cuando me calmé un poco, continuó. Ellos nunca se rindieron. Construyeron un imperio desde cero, la tequilera, agave del alma, con la esperanza de poder darte todo cuando te encontraran. Hace apenas 8 meses, un investigador privado finalmente dio contigo. Actualizaron su testamento de inmediato. Aquí fue donde su tono se volvió más formal. Alondra, tus padres te han nombrado su única y universal heredera. El patrimonio está valuado, de forma conservadora, en $250 millones. La cifra fue como un ruido blanco. No pude procesarla. 250 millones. Era un número de fantasía, una cantidad que no tenía conexión con mi realidad de contar monedas para el transporte. Sin embargo, añadió el abogado, y supe que venía la parte importante. Tus padres eran personas muy sabias. Sabían que una fortuna así podría ser tanto una bendición como una maldición. En su testamento, incluyeron una cláusula. Un pacto. Me incliné hacia adelante, secándome las últimas lágrimas. ¿Qué pacto? Te han dejado el control total, pero está sujeto a una condición. Han establecido un consejo de supervisión, formado por mí y 2 de sus directores de mayor confianza. Durante los próximos 2 años, te guiaremos. Pero antes de que eso ocurra, tienes una prueba. Una forma de demostrar, a nosotros y a ti misma, tu compromiso y tu temple. Sacó otro documento del folder. El Grupo Montes de Oca posee varias empresas. Una de ellas, una marca de bebidas orgánicas llamada Sol Fresco, está al borde de la quiebra. Tus padres la compraron por un valor sentimental, pero nunca lograron hacerla despegar. Tu prueba, Alondra, es esta: tienes 6 meses para tomar las riendas de Sol Fresco y hacerla rentable. Si lo logras, demostrarás tu valía y el consejo te cederá gradualmente el control total del imperio. Si fracasas, bueno, no fracasarás. Miré los papeles, la carta, el rostro serio pero expectante del abogado. Esto no era un regalo. Era un desafío. Un legado que tenía que ganarme. Y por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme abrumada por el peso de las expectativas, sentí una oleada de poder. Ya no era la perdedora. Era la heredera. Y estaba lista para luchar por lo que era mío. Salí de la oficina del licenciado Benítez sintiendo que flotaba. El mármol del lobby ya no me parecía intimidante, los autos de lujo en la calle ya no me parecían de otro planeta. Todo había cambiado. Sostenía el folder azul contra mi pecho como si fuera un escudo. Contenía mi pasado, mi presente y un futuro tan vasto que no podía ni empezar a imaginarlo. El abogado me había dado una tarjeta de crédito corporativa, de un color negro mate y con mi nombre grabado en letras plateadas, Alondra Vargas Montes de Oca. Para tus gastos iniciales y los de la empresa, me había dicho. Úsala con sabiduría. También me había dado las llaves de un departamento que mis padres tenían en la colonia Condesa, para que pudiera mudarme de inmediato y tener un lugar tranquilo donde trabajar. Mi primer impulso fue ir a la casa de los Rojas, restregarles mi nueva realidad en la cara y disfrutar de su conmoción. Pero la voz del abogado resonó en mi cabeza: la mejor venganza no es el grito, sino el éxito abrumador. Tenía razón. Mi venganza no sería un arrebato de un día, sería un imperio construido con mis propias manos. Mi primera llamada fue a la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, mi tía Dalia. Contestó al segundo tono, su voz cálida como siempre. Alondra, ¿estás bien, mi hija?
No me has llamado en días. Tía, empecé, y mi voz se rompió. Le conté todo, desde la humillación en la sala de sus padres hasta la revelación en la oficina del abogado. Lloré y reí al mismo tiempo mientras las palabras salían a borbotones. Del otro lado de la línea, solo hubo silencio, y luego un sollozo ahogado. Lo sabía, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Siempre supe que eras especial, que merecías más. Esa arpía de mi hermana nunca te valoró, ay, mija, qué felicidad tan grande. Pero tengo miedo, tía, confesé. ¿Una empresa, 6 meses? Yo solo sé contestar teléfonos y calmar clientes enojados, y si no puedo, si los decepciono. Escúchame bien, Alondra Vargas, dijo mi tía, su tono volviéndose ferozmente protector. Has sobrevivido 26 años en esa casa. Has soportado humillaciones que habrían quebrado a cualquiera. Tienes la fuerza de un roble. Claro que puedes. Esto no es solo por el dinero. Esto es por ti. Por tu nombre. Por Lidia y Octavio. Ahora ve y demuéstrales a todos, especialmente a ti misma, de lo que estás hecha. Sus palabras fueron el bálsamo y el combustible que necesitaba. Colgué el teléfono sintiéndome renovada, con un propósito claro. Esa misma tarde, empaqué mis pocas pertenencias de mi cuarto en Iztapalapa en 2 cajas de cartón. No miré atrás. El departamento en la Condesa era hermoso, lleno de luz, con plantas y libros por todas partes. Se sentía como un hogar, no como una casa. En la mesa de centro, el licenciado Benítez había dejado una pila de carpetas con el logo de Sol Fresco. Esa noche, no dormí. Me preparé un café en una cafetera que parecía una nave espacial y me senté en el suelo del salón, rodeada de informes de mercado, balances financieros y estrategias de marketing fallidas. El reto era monumental. La empresa perdía dinero a raudales. Pero mientras leía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Mis padres habían fallado porque intentaron venderla como una bebida de lujo. Pero el verdadero mercado, el mercado que yo conocía, el de la gente común que busca algo saludable y a buen precio, estaba completamente desatendido. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Quizás, después de todo, mi vida de perdedora me había dado una ventaja que ningún ejecutivo con un MBA podría tener. Yo entendía a la gente real. El peso de la promesa que le había hecho al fantasma de mis padres ya no se sentía como una carga, sino como un par de alas. Estaba lista para volar. Las primeras semanas fueron un torbellino. Días de 12 horas en la pequeña oficina de Sol Fresco, reuniones con el desmotivado equipo de trabajo, noches estudiando las finanzas de la empresa hasta que los números bailaban frente a mis ojos. El licenciado Benítez y el consejo me observaban de lejos, ofreciendo consejos solo cuando los pedía. Querían ver de qué estaba hecha. Descubrí que la bebida en sí era excelente, hecha con frutas orgánicas de alta calidad, pero el empaque era aburrido y el precio, prohibitivo. Mi primera gran decisión fue un cambio radical de imagen. Contraté a una joven agencia de diseño y juntos creamos una nueva identidad, botellas coloridas, un logo vibrante y un eslogan simple, el sabor real de México. Pero el verdadero cambio de juego vino de una idea que me surgió mientras recordaba mi infancia. Recordé cómo, en los días de más calor, lo único que me aliviaba era un agua fresca de Jamaica o de horchata vendida en los puestos de la calle. ¿Por qué, Sol Fresco, no podía hacer eso? Una versión embotellada, saludable y accesible de esas bebidas que todos amamos. Para entender el corazón del negocio de mis padres, y para encontrar la inspiración que necesitaba, decidí hacer un viaje. Le dije al consejo que necesitaba ir a Jalisco, a la hacienda, el agave del alma, el lugar donde todo comenzó. La hacienda era un paraíso sacado de una película. Campos interminables de agave azul se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo de un azul intenso. La casa principal era una joya colonial, con patios llenos de bugambillas y el sonido de fuentes por todas partes. Pero no fue la belleza del lugar lo que me conmovió, sino su gente. Fui recibida por el capataz, un hombre mayor llamado Don Manuel, de rostro curtido por el sol y manos fuertes como raíces. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le dije quién era.
Niña Alondra, dijo, su voz temblando. Eres igualita a tu madre. Tienes sus mismos ojos. Ese fin de semana, don Manuel se convirtió en mi guía. Me llevó a recorrer los campos, me enseñó a distinguir un agave maduro, me explicó el proceso de la yime con una pasión que era contagiosa. Pero más importante aún, me contó historias de mis padres. Tu padre, el patrón Octavio, me dijo mientras caminábamos al atardecer, no era como los otros ricos. Él trabajaba codo a codo con nosotros. Sabía el nombre de cada uno de mis hijos. Tu madre, la patrona Lidia, era la luz de este lugar. Ella empezó una pequeña escuela aquí mismo en la hacienda para los hijos de los trabajadores. Decía que el conocimiento era la única herencia que nadie te puede quitar. Por la noche, me senté con los gimadores mientras cenaban. Compartieron su comida y sus historias conmigo. Me hablaron de la integridad de mi padre, de la bondad de mi madre, del amor que se tenían el uno al otro y a esta tierra. Por primera vez, mis padres dejaron de ser nombres en un testamento y se convirtieron en personas reales, de carne y hueso, con un legado de trabajo duro y decencia. En la última noche, don Manuel me llevó a la destilería. Me dio a probar el tequila más fino que producían, directamente de la barrica. El líquido dorado quemó mi garganta, pero dejó un sabor dulce y complejo. Esto, dijo don Manuel, con la mirada perdida en la distancia, es el alma de tus padres, niña. Pasión, paciencia y respeto por la tierra. No lo olvides nunca. Regresé a la Ciudad de México con una nueva resolución. Ya no estaba luchando por dinero o por venganza. Estaba luchando por ellos. Por el hombre que trabajaba codo a codo con sus empleados, por la mujer que construyó una escuela, por el legado que corría por mis venas. Tenía que triunfar, no solo por mí, sino para honrar la memoria de los padres que finalmente había encontrado. El alma de Sol Fresco no sería solo fruta orgánica, sería la misma pasión y autenticidad que había descubierto en el corazón de Jalisco. Con una visión renovada, volví al trabajo con una energía feroz. Presenté mi nueva estrategia al equipo de Sol Fresco, bajaríamos los precios, cambiaríamos la distribución de tiendas gourmet a tiendas de conveniencia y mercados locales, y lanzaríamos una campaña de marketing enfocada en las familias mexicanas. Por primera vez, vi un brillo de entusiasmo en los ojos de mis empleados. Las cosas empezaron a moverse. Las nuevas etiquetas eran un éxito. Logré negociar un contrato con una cadena de tiendas de conveniencia para una prueba piloto en 100 de sus sucursales. Parecía que, por fin, la suerte estaba de mi lado. Y entonces, llegó el desastre. Una semana antes del lanzamiento piloto, recibí una llamada del director de la planta de envasado. Su voz era puro pánico. Señorita Vargas, tenemos un problema grave. Una de las máquinas principales ha sufrido una avería catastrófica. La pieza de repuesto tiene que venir de Alemania y tardará al menos un mes en llegar. No podemos cumplir con el pedido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un mes de retraso significaba perder el contrato. Perder el contrato significaba que la empresa no tendría flujo de efectivo. Y eso significaba que mi prueba de 6 meses terminaría en un fracaso rotundo. Esa noche, en mi departamento, la soledad se sintió más pesada que nunca. Miré los informes, las proyecciones, los diseños de las botellas, todo el trabajo de los últimos meses convertido en humo. Y en el silencio, una voz familiar, fría y cortante, comenzó a susurrar en mi cabeza. Era la voz de Genoveva. ¿Ves? Te lo dije. No sirves para nada. Cerré los ojos, pero la voz se hizo más fuerte. Siempre fuiste un fracaso. Creyendo que podías ser alguien. Eres una adoptada, una recogida. No tienes la sangre de un ganador. Me acurruqué en el sofá, abrazando mis rodillas. Las lágrimas de frustración y miedo comenzaron a caer. Quizás ella tenía razón. Quizás todo había sido un golpe de suerte, un error del destino. Yo no era una empresaria. Era una operadora de call center que se había atrevido a soñar demasiado alto. El síndrome del impostor, del que había leído en algún artículo, me estaba devorando viva.
Sentí el impulso de llamar al licenciado Benítez, de rendirme, de decirle que no podía, que habían elegido a la persona equivocada. Mi mano temblorosa buscó el teléfono, pero en lugar de marcar el número del abogado, mis dedos, por puro instinto, marcaron el de mi tía Dalia. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. No pude hablar. Solo sollocé, un llanto roto y desesperado que lo decía todo. Ella me escuchó pacientemente. No me interrumpió. Dejó que sacara todo el veneno, toda la duda, todo el miedo. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas, su voz llegó, no suave y compasiva, sino dura como el acero. ¿Ya terminaste de sentir lástima por ti misma?, preguntó. Me quedé helada. No esperaba a eso. Alondra, continuó, su tono implacable. Esa mujer, mi hermana, y su familia de ineptos, te dijeron que no valías nada durante 26 años. ¿26 años? ¿Me oyes? Y ahora, al primer obstáculo, ¿vas a darles la razón? ¿Vas a dejar que su voz venenosa gane la batalla dentro de tu cabeza? El silencio se alargó. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Ellos estuvieron equivocados sobre ti cada día de tu vida, mija. Te subestimaron, te pisotearon, te ignoraron. No dejes que tengan razón ahora. No les des esa satisfacción. Lucha. Piensa. Eres la hija de Octavio y Lidia Montes de Oca. Llevas su inteligencia y su coraje en la sangre. Ahora levántate de ese sofá y encuentra una solución. Demuéstrales que la perdedora siempre fueron ellos. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, las palabras de mi tía resonando en la habitación. Tenía razón. No podía rendirme. No después de haber llegado tan lejos. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví a la mesa. Saqué una hoja en blanco y escribí en la parte superior, soluciones. El pánico había desaparecido, reemplazado por una rabia fría y una determinación absoluta. Si no podía usar mi planta, encontraría otra. Si no podía cumplir el contrato, negociaría uno mejor. No iba a dejar que los fantasmas de mi pasado destruyeran mi futuro. La solución llegó a las 3 de la madrugada, impulsada por la cafeína y la adrenalina. Recordé una conversación en Jalisco sobre una pequeña destilería familiar, competidora de mis padres, que había pasado por dificultades financieras. Hice una llamada. A las 8 de la mañana, estaba en un avión a Guadalajara. A mediodía, estaba sentada frente al dueño, un hombre mayor y orgulloso. Le hice una oferta que no pudo rechazar. Sol fresco, arrendaría su línea de embotellado durante 2 meses, pagando el doble de la tarifa del mercado y cubriendo los salarios de sus empleados. Salvaría su negocio y yo salvaría el mío. Aceptó. Volví a la Ciudad de México como una generala victoriosa. El pedido se entregaría a tiempo. Había superado la crisis. Mi confianza, forjada en el fuego, era ahora inquebrantable. El Consejo de Supervisión me envió una escueta nota, bien hecho. Fue el mayor elogio que había recibido en mi vida. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, otro par de ojos me observaba. Leonel, aburrido de su vida sin propósito, había empezado a notar los cambios. Primero fue el rumor en el barrio de que me había mudado. Luego, un día, mientras perdía el tiempo en un centro comercial, me vio. No a la Alondra de ropa gastada y mirada gacha, sino a una mujer con un traje sastre, hablando por un teléfono de última generación, antes de subirse a una elegante camioneta Volvo blanca. La envidia y la incredulidad lo carcomieron. ¿De dónde había sacado el dinero? Su mente simple y maliciosa solo pudo llegar a una conclusión. Te lo digo, mamá, le dijo a Genoveva esa noche, mostrándole una foto borrosa que había tomado con su celular. Anda con un viejo rico, por eso nos abandonó, es una cualquiera. Genoveva miró la foto. En ella, yo salía de un restaurante caro con el señor Martínez, el dueño de la cadena de tiendas de conveniencia, un hombre canoso de 60 años. Era una cena de negocios, pero para sus mentes retorcidas, era la prueba irrefutable de mi decadencia moral. Siempre lo supe,
siseó Genoveva, sus ojos brillando con una satisfacción perversa. Nunca fue buena. La sangre llama. Ahora se revuelca en el lodo por dinero. ¡Qué vergüenza! La idea de que yo pudiera tener éxito por mis propios méritos era tan inconcebible para ellos que ni siquiera la consideraron. Se sentían validados en su desprecio hacia mí. Ajena a su telenovela barata, yo estaba planeando mi siguiente movimiento. Sol Fresco fue un éxito rotundo en su lanzamiento piloto. Las ventas superaron las expectativas en un 200%. El contrato se expandió a nivel nacional. Había pasado la prueba. El licenciado Benítez me informó que el Consejo había votado unánimemente para comenzar el proceso de transición y cederme el control total. Era hora de celebrar. Y era hora de la confrontación final. Decidí organizar una fiesta en la mansión de mis padres en Lomas de Chapultepec, una casa en la que aún no había puesto un pie. Sería una fiesta para celebrar el éxito de Sol Fresco, y para presentarme formalmente como la nueva cabeza del Imperio Montes de Oca. Y, por supuesto, invitaría a los Rojas. Diseñé personalmente la invitación. Papel grueso color marfil, letras doradas grabadas. Era una obra de arte. Y en el remitente, puse mi nombre completo, Alondra Vargas Montes de Oca. Cuando el cartero entregó el sobre en su casa, supe exactamente lo que pasaría. El nombre, Montes de Oca, no les diría nada, pero mi nombre, junto a una dirección en el barrio más exclusivo de la ciudad, sería un cebo irresistible. «Mira esto», exclamó Leonel. «La tonta nos está invitando a la casa de su viejo, quiere restregarnos su vida de lujo en la cara». Genoveva sonrió, una sonrisa torcida y llena de veneno. «Pues le vamos a dar una sorpresa. Esta es nuestra oportunidad, hijo. Iremos a esa fiesta y la desenmascararemos frente a todos sus amiguitos ricos. Veremos qué cara pone su papi de azúcar cuando se entere de la clase de mujerzuela que es. La vamos a destruir». Ellos creían que iban a tenderme una trampa. No sabían que, en realidad, estaban caminando directamente hacia la mía. La mansión de mis padres era más que una casa, y era un palacio. Jardines impecables, una fuente de cantera en la entrada y un vestíbulo con un candelabro que parecía una lluvia de diamantes. Mientras los invitados llegaban empresarios, periodistas, miembros del consejo y mi querida tía Dalia, que había volado desde Veracruz, me sentía, por primera vez, como si perteneciera a ese lugar. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, sencillo pero elegante. Mi cabello estaba recogido y mi maquillaje era discreto. No necesitaba ostentar. La confianza era mi mejor accesorio. A las 9 en punto, los vi llegar. El viejo Suru de mi padre adoptivo parecía una cucaracha aparcada entre los Mercedes y los BMW. Bajaron con sus mejores ropas, que aún así se veían baratas y fuera de lugar. Genoveva con un vestido de poliéster brillante demasiado ajustado, Isidro con un traje que le quedaba grande, y Leonel con una camisa de imitación de diseñador y una expresión de suficiencia. Caminaron por el vestíbulo con la boca abierta, tratando de disimular su asombro con una fachada de desdén. Los recibí en la entrada del salón principal con una sonrisa serena. Genoveva, Isidro, Leonel. «Qué bueno que pudieron venir», dije, mi voz sonando tranquila y clara. «Alondra», dijo Genoveva, recuperando la compostura y mirándome con falsa dulzura. «¡Qué casota! Tú, amigo, debes ser muy generoso». Hizo un énfasis desagradable en la palabra amigo. «Lo es», respondí, manteniendo la sonrisa. «Pero de eso hablaremos más tarde. Por favor, disfruten de la fiesta». Se mezclaron entre la multitud, o más bien, se quedaron en una esquina, cuchicheando y mirando a todos con resentimiento. Podía sentir sus ojos sobre mí toda la noche, esperando el momento perfecto para su ataque. Y yo se los di. Cerca de las 10:30, subí a un pequeño estrado que habíamos montado, con el licenciado Benítez a mi lado. El murmullo de las conversaciones se apagó. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz amplificada por el micrófono. «Gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Muchos de ustedes se preguntarán quién soy y por qué los he reunido aquí.
Justo en ese momento, como si estuviera ensayado, Genoveva gritó desde su esquina. Yo se los diré, yo les diré quién es. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Leonel, a su lado, sacó su celular, listo para mostrar sus pruebas. Este era su momento. Caminaron hacia el centro del salón, con la arrogancia de quienes creen tener la verdad absoluta. Esta mujer que ven aquí, proclamó Genoveva, señalándome con un dedo tembloroso de ira. Es una impostora, una desagradecida a la que criamos y que nos pagó abandonándonos, y sé cómo consiguió todo esto. Anda con hombres mayores por dinero, gritó Leonel, agitando el celular en el aire. Es una cualquiera, una arribista, tengo fotos que lo prueban. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos y confundidos. Mi tía Dalia hizo un movimiento para intervenir, pero la detuve con una mirada. Dejé que se hundieran, que cavaran su propia tumba con cada palabra venenosa. Cuando terminaron su diatriba, todos los ojos volvieron a mí, esperando mi reacción. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Me defendería? No hice nada de eso. Simplemente sonreí. Gracias, Genoveva, Leonel, dije al micrófono, mi voz resonando con una calma gélida. Gracias por ofrecer este entretenimiento tan dramático a mis invitados. Y, en cierto modo, tienen razón en algunas cosas. La confusión en sus rostros era palpable. Es cierto que tengo todo esto gracias a un hombre mayor, un hombre muy rico y generoso. Y también es cierto que soy una impostora, o al menos, he vivido como una durante 26 años, pretendiendo ser alguien que no era. Me giré hacia la gran pantalla que había detrás de mí. Con un clic, se encendió. En ella apareció una fotografía de mis padres biológicos, Octavio y Lidia Montes de Oca, sonriendo, jóvenes y llenos de vida. Les presento a mi padre, Octavio Montes de Oca, dije, mi voz llenándose de orgullo. Y a mi madre, Lidia. Fundadores de Agave del Alma, y, resulta, las personas más generosas que he conocido. Me dejaron todo a mí, su única hija. El jadeo colectivo de la multitud fue como una ola. Las caras de Genoveva y Leonel pasaron del rojo de la furia al blanco del shock absoluto. Y sobre las fotos de Leonel, continué, disfrutando cada segundo. El hombre con el que cenaba es el señor Martínez, dueño de la cadena de tiendas Oxxo, quien amablemente accedió a distribuir mi línea de bebidas, Sol Fresco, a nivel nacional. Un negocio que, por cierto, me hizo ganar mis primeros 10 millones de pesos. Miré directamente a los Rojas, cuyos rostros eran una máscara de horror y humillación. Así que, como ven, no necesito el dinero de nadie. Tengo el mío propio. Y hablando de dinero, gracias por recordarme el tema de la casa. Su casa. O mejor dicho, el local de su ferretería. Porque resulta que, dentro de la enorme cartera de propiedades que heredé, está ese pequeño local en Iztapalapa. Y según mis registros, me deben 3 meses de renta. Así que, a partir de mañana, el dinero del alquiler, me lo pagarán directamente a mí. El silencio fue atronador. El teatro había terminado. Y yo era la única que quedaba en pie en el escenario. El golpe final no fue un grito, fue un silencio. Un silencio tan profundo y pesado que parecía absorber todo el aire del salón. Genoveva y Leonel se quedaron congelados, sus rostros petrificados en una mueca de incredulidad y pánico. Isidro, que había permanecido mudo en un segundo plano durante todo el espectáculo, se puso pálido como el papel, como si finalmente comprendiera la magnitud del abismo en el que acababan de caer. Nadie se movió. Los invitados, que momentos antes eran un mar de rostros confusos, ahora miraban a los Rojas con una mezcla de desprecio y lástima. El periodista que yo había invitado, un hombre conocido por su pluma afilada, tomaba notas discretamente en una pequeña libreta. La historia era demasiado buena para dejarla pasar. Rompí el silencio. Con un gesto apenas perceptible de mi cabeza, 2 miembros de seguridad, vestidos con trajes impecables, se acercaron a la familia Rojas. No hubo violencia, ni siquiera una palabra. Su presencia imponente fue suficiente.
Creo que ya es hora de que se retiren, dije, mi voz todavía amplificada por el micrófono, asegurándome de que todos escucharan. Esta fiesta es para celebrar el trabajo duro y la honestidad. Ustedes ya no encajan aquí. Genoveva pareció salir de su trance. Abrió la boca, quizás para lanzar un último insulto, una última súplica, pero solo salió un sonido ahogado. La humillación era total. Leonel, el arrogante príncipe, ahora parecía un niño asustado, mirando a su alrededor en busca de una salida que no existía. Fueron escoltados hacia la salida. Cada paso que daban era un calvario. Sintieron el peso de cientos de miradas sobre sus espaldas. Vi a mi tía Dalia, que me miraba con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Asentí levemente en su dirección. Mientras la gran puerta de madera se cerraba detrás de ellos, un aplauso espontáneo comenzó a brotar en el salón. Primero tímido, luego más fuerte, hasta convertirse en una ovación. No aplaudían a la heredera millonaria. Aplaudían la justicia poética que acababan de presenciar. Yo no sonreí. No sentía una alegría exultante, sino una extraña calma, la calma que llega después de una tormenta devastadora. Había ganado. La guerra había terminado. Pero mientras miraba las cenizas de la mentira que había sido mi vida, me di cuenta de que la reconstrucción apenas comenzaba. La venganza era dulce, sí, pero también dejaba un regusto amargo, el sabor de todo lo que se había perdido para siempre. Esa noche, en la casa de mis verdaderos padres, rodeada de lujos y de éxito, me sentí más sola que nunca. Sabía que el dinero podía comprar empresas, casas y respeto, pero no podía comprar los 26 años de amor que me habían robado. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los días que siguieron a la fiesta fueron un borrón de titulares y llamadas telefónicas. La historia se esparció como la pólvora, la heredera del tequila, de Cenicienta a magnate. Mi cara estaba en las portadas de las revistas de negocios. De la noche a la mañana, me convertí en una figura pública. Recibí ofertas de entrevistas, propuestas de inversión, incluso cartas de personas que decían ser parientes lejanos. Aprendí a navegar este nuevo mundo con la ayuda del licenciado Benítez, construyendo un muro de profesionalismo a mi alrededor. Cumplí mi palabra. A primera hora del lunes siguiente a la fiesta, un representante legal de mi empresa entregó un aviso de desalojo en la ferretería de los Rojas por falta de pago. Tenían 30 días para liquidar la deuda o desocupar el local. Su mundo se desmoronó. Los vecinos, que habían leído las noticias, lo señalaban por la calle. Los proveedores les cortaron el crédito. La ferretería, que ya venía en picada, se fue a la quiebra en cuestión de semanas. Me enteré por mi tía Dalia que tuvieron que vender el suru para comer. Leonel, sin dinero y sin prospectos, pasaba los días encerrado en casa. Genoveva, la matriarca orgullosa, se había convertido en una sombra, demasiado avergonzada para salir a la calle. Intentaron contactarme. Mensajes de texto que iban desde la súplica más lastimera, hija, perdónanos, cometimos un error, hasta el insulto más vil, eres un monstruo, disfruta tu dinero manchado de sangre. Bloqueé sus números. Una tarde, un mes después de la fiesta, mi asistente me informó que un hombre llamado Isidro Rojas insistía en verme. No tenía cita. Estaba esperando en la recepción del corporativo Montes de Oca. Mi primer instinto fue decirle que llamara a seguridad. Pero algo me detuvo. La curiosidad, quizás. O la sensación de que había un último capítulo por cerrar. Le dije que lo hiciera pasar. Cuando entró en mi oficina, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su cabello estaba más canoso y sus hombros caídos por el peso de la derrota. Ya no era el patriarca silencioso y distante, sino un anciano frágil y roto. No me miró a los ojos. Se quedó de pie frente a mi escritorio, retorciendo un sombrero gastado entre sus manos. No vengo a pedirte dinero, Alondra, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que no lo merecemos.
Y no vengo a pedirte perdón, porque no hay perdón para lo que te hicimos. Me quedé en silencio, esperando. Solo vengo a decirte algo que he cargado aquí adentro, dijo, golpeándose el pecho suavemente, durante más de 10 años. Una verdad que Genoveva me hizo jurar que nunca te contaría. Se sentó, sin que yo se lo ofreciera, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Y entonces, me lo contó. Hace unos 10 años, comenzó, con la mirada perdida en el pasado, la ferretería estaba a punto de quebrar. Le debíamos a todo el mundo. Estábamos a días de perderlo todo, la casa, el negocio, todo. Yo estaba desesperado. Hizo una pausa, tragando saliva. Una tarde, un abogado se presentó en la tienda. Un hombre que nunca había visto. Me dijo que representaba a un benefactor anónimo que quería ayudar a los pequeños negocios del barrio. Me ofreció un préstamo. Una cantidad muy grande de dinero. Sin intereses. Sin plazos fijos para pagar. Dijo que su cliente solo pedía una cosa, que nunca intentara averiguar quién era. Mi corazón empezó a latir más rápido. Yo estaba tan desesperado, Alondra, continuó, sus ojos llenándose de lágrimas. Que no hice preguntas. Acepté el dinero. Salvó el negocio. Nos salvó. Siempre pensé que había sido un milagro, un golpe de suerte. Genoveva decía que eran nuestras plegarias escuchadas. Su voz se quebró. Pero después de la fiesta, después de saber quiénes eran tus verdaderos padres, algo me hizo dudar. Hice memoria, recordé el nombre del abogado en su tarjeta. Se inclinó y me tendió un trozo de papel arrugado y amarillento que sacó de su cartera. Era una vieja tarjeta de presentación. El nombre grabado en ella era Ramiro Benítez. El aire se escapó de mis pulmones. Tu padre, susurró Isidro, finalmente mirándome a los ojos con una vergüenza infinita. Tu padre nos salvó. Y nosotros te tratamos como basura. Él nos dio de comer, y nosotros dejamos que su hija pasara hambre. No hay infierno suficiente para pagar esa deuda, Alondra. Se levantó, dejó la tarjeta sobre mi escritorio y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Solo quería que lo supieras. Y se fue, dejándome sola en el silencio de mi oficina, con una verdad tan monstruosa y tan profundamente triste que amenazaba con romperme de nuevo. La revelación de Isidro fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi victoria. Inmediatamente llamé al licenciado Benítez a mi oficina. Le puse la vieja tarjeta de presentación sobre la mesa. No necesité decir nada. Su rostro solemne lo confirmó todo. ¿Por qué nunca me lo dijo?, le pregunté, mi voz temblando, no de rabia, sino de una profunda y dolorosa confusión. Fueron las instrucciones de tu padre, Alondra, respondió suavemente. Él descubrió tu paradero hace más de 10 años. Contrató investigadores que le informaron de tu situación. Vio que no te trataban bien, que vivías con carencias. Su primer impulso fue demandar a los Rojas y pelear por tu custodia. ¿Y por qué no lo hizo?, susurré. Por ti, dijo el abogado. Eras una adolescente. Sacarte de la única familia que conocías, por mala que fuera, y arrastrarte a un escándalo legal le pareció que te causaría un trauma aún mayor. Así que tomó una decisión increíblemente difícil. Decidió protegerte desde las sombras. Benítez continuó, explicando cómo mi padre había creado un fondo discreto. Cuando supo que el negocio de los Rojas estaba por quebrar, vio su oportunidad. Él razonó que, si ellos perdían su sustento, tu vida sería aún más precaria. Así que los salvó. Salvó a tus verdugos para asegurarse de que su hija tuviera un techo sobre su cabeza y un plato de comida en la mesa. Era su forma de cuidarte, la única que tenía disponible en ese momento. Y nos hizo jurar que nunca te lo diríamos, para no complicar más tu vida. Me recargué en mi silla, abrumada por la magnitud del sacrificio de mi padre. Su amor por mí había sido tan inmenso que había financiado la vida de las mismas personas que me hacían daño, solo para protegerme. La ironía era tan cruel que quemaba. La arrogancia de Genoveva,
la suficiencia de Leonel, la casa donde me habían humillado, todo había sido pagado con el dinero silencioso y anónimo del amor de mi padre. Unos días después, convoqué una última reunión. Les pedí a los tres que vinieran a mi oficina. Llegaron puntuales, con la apariencia de condenados a muerte. Se sentaron frente a mi escritorio, sin atreverse a mirarme. No hubo gritos ni reproches. El tiempo para eso ya había pasado. Simplemente deslicé sobre la mesa una copia de los documentos del préstamo que el licenciado Benítez había recuperado de sus archivos. El contrato del benefactor anónimo. Genoveva frunció el ceño, sin entender. Isidro bajó la cabeza, sabiendo lo que era. Leonel lo miró con indiferencia. Esto, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no es un aviso de cobro. Esta deuda no se puede pagar con dinero. Les conté la historia que había descubierto. La historia de cómo mi padre, Octavio Montes de Oca, los había salvado de la ruina 10 años atrás. Vi el entendimiento amanecer lentamente en el rostro de Genoveva, seguido por una ola de horror que borró todo rastro de su antigua soberbia. Leonel finalmente levantó la vista del suelo, su mandíbula apretada. La casa que tanto presumían, continué, mi voz firme, el negocio que les permitía tratarme como una sirvienta, la educación mediocre de su hijo, todo, absolutamente todo, fue construido sobre la piedad y el amor del padre de la niña que ustedes consideraban sin valor. Me puse de pie y caminé hacia el gran ventanal de mi oficina, dándoles la espalda y mirando la vasta extensión de la ciudad. No voy a quitarles nada más. Ya no tienen nada que yo quiera. Pueden irse. Pero vivirán cada día de sus vidas con el conocimiento de esta verdad. Vivirán sabiendo que su existencia entera ha sido un acto de caridad del hombre al que indirectamente le robaron a su hija. Esa es su sentencia. Esa es la verdadera deuda que nunca podrán saldar. Escuché el sonido de sus sillas, sus pasos vacilantes saliendo de mi oficina por última vez. No me giré. Me quedé allí, mirando el horizonte, por un largo tiempo. La justicia del dinero se había cumplido. Pero la justicia del alma era mucho más compleja. La victoria no se sentía como un triunfo, sino como el final de un capítulo increíblemente doloroso. Tenía un imperio a mis pies, un futuro brillante por delante y el legado de unos padres maravillosos por honrar. Pero mientras veía a esas tres figuras patéticas desaparecer en la calle, una última pregunta se formó en mi mente, una pregunta que no era para ellos, sino para ustedes, los que han escuchado mi historia. La justicia del dinero ya se ha ejecutado. Pero, ¿qué hay de la justicia del corazón? ¿Qué harían ustedes con esta última deuda, la deuda del alma?